Bien, un poco hablarles algo sobre el clúster, ¿no? Mucho hemos hablado en general de temas de técnicas o de soluciones, etcétera, pero bueno, para que tengan una idea de qué es el clúster RICAM, pues básicamente aquí tienen que es una entidad sin ánimo de lucro, que está inscrita en un registro a nivel estatal de este tipo de organizaciones, que se constituyó formalmente el 18 de febrero de 2009, aunque su historia viene incluso desde el año 2003, que ha contado con una financiación inicial del Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria, también del Cabildo de Tenerife, y luego que se basa en 3 áreas de dominio que su propio nombre indica, ¿no? Es decir, energías renovables, donde tenemos toda la gama de tecnologías que hay actualmente en el mercado, incluyendo también aspectos como el ahorro y la eficiencia energética o las famosas empresas de servicios energéticos, el medio ambiente, especialmente en la gestión de residuos, y en recursos hídricos, en la gestión y la calidad de las aguas en general, ¿no? Una misión un poco que hemos elaborado conjuntamente, puesto que todos los clústeres en general tienen que disponer de un plan estratégico plurianual, normalmente a 3 años, y ese plan se elabora, digamos, por el conjunto de empresas, de entidades que forman parte de los clústeres. En nuestro caso, pues, ha sido lo que es común a todos, ¿no? La mejora de la competitividad de las pymes, ese es un aspecto fundamental de la labor de los clústeres, promoviendo la generación de beneficios económicos que permita alcanzar ese papel social que tiene, esa responsabilidad social que tiene el mundo de la empresa también hacia el conjunto de los ciudadanos, con servicios en el área de energías renovables, sostenibilidad, agua, en la zona de Canarias, pero también abarcando, digamos, nuestro ámbito, nuestro radio de acción, que incluye, digamos, África, sobre todo África Occidental y la América Latina, ¿no? Y luego también una visión, es decir, convertirnos en una referencia, que Canarias y que el sector de las energías renovables en su conjunto sea una referencia de tecnologías verdes para el desarrollo. Esta parte nosotros en este último plan que sigue vigente en el clúster le hemos dado mucho peso, es decir, es complicado competir desde Canarias con otras empresas a nivel internacional, pero sí es cierto que especializándonos en pequeñas tecnologías adaptadas a los mercados, digamos, emergentes, como puedan ser los países africanos, que requieran un bajo mantenimiento, etcétera, probablemente ahí está el nicho de oportunidades para las empresas canarias, ¿no? Y un poco los objetivos, ¿no? Promover el emprendimiento en la sociedad, favorecer la creación de nuevas líneas de negocio, aumentar capacidad y transferencia de innovación, promover internacionalización, es una parte también fundamental, representar a un gran número de empresas y de centros tecnológicos, grupos de investigación, etcétera, e incrementar la inversión privada en I+D, que está, en Canarias en particular presenta unos ratios bastante bajos, ¿no? Y un poco una visión también del número de miembros, ¿no? Sobre todo empresas del sector de energías renovables, que son a pesar de la situación del sector, siguen sobreviviendo, y por otro lado las universidades canarias que están aquí presentes y los órganos de gobierno típicos de cualquier organización de este estilo, que es una junta directiva y una asamblea general, además de la parte que tiene que tener más prioridad, que son los grupos de trabajo, que es donde se fraguan los proyectos que luego, digamos, se traen, como en este caso de low carbon, ¿no? Para que nos hagamos una idea, aunque sé que todos manejamos bien la geografía, pero de dónde estamos, y en el caso de este es un mapa que nos revela la situación de Cabo Verde, ¿no? Como ven, justo por debajo de nosotros, a unos cuantos kilómetros, en torno a unos 2000 kilómetros, y frente a la costa africana de Senegal. Y en concreto el proyecto se ha desarrollado en la ciudad de Praia, que es la más poblada, es la capital de hecho de la República de Cabo Verde, aproximadamente unos 220.000 habitantes, con lo cual unos números aproximados también a los de Santa Cruz. En el caso de Santa Cruz es obvio, su situación, etcétera, y ese mapa sí que es revelador un poco de cómo se divide el territorio municipal y de cómo esa división muy marcada entre el área, digamos, rural o el área, digamos, natural también, y por otro lado el área urbanizada, ¿no? Con lo cual vemos una serie de generalidades, ¿no?, entre esas dos áreas de Santa Cruz y la ciudad de Praia, que son áreas geográficas muy similares. En la zona macaronésica, que también tiene un clima particular, si bien es cierto que Cabo Verde es algo, digamos, más árido,
Al mismo tiempo hay un notable desarrollo urbano, hay un crecimiento en los últimos años del área urbana importante y con ello del consumo energético, y luego una disponibilidad de recursos energéticos renovables que también es notable, es decir, siempre tradicionalmente se ha considerado que Canarias es una región pobre en recursos naturales, pero es que resulta que con el desarrollo de las energías renovables, Canarias ahora mismo no es una región pobre energéticamente, sino que precisamente tiene unos recursos naturales que quisieran tener probablemente otras regiones, ¿no? Con lo cual hay unas soluciones intercambiables entre ambas ciudades, entre ambos archipiélagos, ¿no? Actuaciones que se han llevado a cabo, y que esta es la parte propiamente de los anteproyectos, ¿no? Por un lado hay una identificación de aquellos edificios de titularidad pública del Gobierno de Cabo Verde susceptibles de implantar energías renovables o medidas de eficiencia energética. Se ha hecho un inventario de esos edificios públicos y un análisis del potencial renovable, especialmente la solar y la eólica, que es un poco digamos, las tecnologías más maduras, como también el presidente Julián ha explicado anteriormente, ¿no? Se vieron algunos edificios, ¿no? Por ejemplo el del Ministerio de Justicia, el Palacio de Gobierno, el Parlamento Nacional, pero eran edificios que presentaban algunas dificultades por cuestiones unas veces de seguridad, otras veces de insuficiente, digamos, espacio disponible, o simplemente porque las medidas a implantar no generaban el suficiente ahorro, como finalmente el que se ha elegido, que es el edificio de la Dirección General de Energía y del propio Ministerio de Turismo, que dispone de una cubierta aceptable para instalar sistemas de energía solar fotovoltaica, y que al mismo tiempo presentaba unas cuentas, digamos, de gasto, de consumo energético y también de gasto económico importantes, ¿no? En este caso, pues lo que se suele hacer es revisar los contratos, revisar los consumos y al mismo tiempo las condiciones de ahorro que presenta el edificio, qué diferentes alternativas tenemos para implantar ahí, ¿no? En concreto, pues se analizó a partir de los datos de diferentes años esos consumos y también el gasto económico. Hay que tener en cuenta que las tarifas son diferentes entre los territorios, es decir, en Canarias tenemos una tarifa que es equivalente, que es exactamente la misma a la que se pueda pagar en el resto del Estado, por una cuestión de compensación que está, digamos, reflejada en el REF, en el régimen económico y fiscal, que hace que no paguemos en Canarias el coste real que tiene generar electricidad. Pero en Cabo Verde, al ser un archipiélago, además, nación, sí que tienen que encargarse de pagar sus costes reales energéticos y en este caso eléctricos, con lo cual los costes energéticos y las tarifas también que se aplican son diferentes, ¿no? Ellos usan dos en particular, una es que actualmente se está empezando a implantar aquí, que es esa tarifa plana, es decir, es un consumo que ya yo conozco de una manera adelantada y de alguna manera lo negocio con la compañía eléctrica, es lo que aquí se llama prepago, ¿no? Y luego por otro lado hay una especie de tarifa normal, que es para aquellos consumos que exceden de lo que yo preveo consumir, y que como se podría ver en una comparativa y luego en las conclusiones un poco expondré, resulta que al final el consumo se estaba excediendo más de digamos, de esa tarifa prepago y se estaba acumulando en la tarifa normal, con lo cual era evidente que había que cambiar algunas condiciones, ¿no? Lo que se ha visto también es un análisis de los propios contratos, de las condiciones de contratación, porque eso muchas veces también significa una parte importantísima del ahorro, al menos económico, que se puede generar en este tipo de proyectos, ¿no? Medidas que se han recomendado con el anteproyecto de energías renovables y eficiencia. Pues cambios en el contrato de suministro eléctrico, como dice ahí, aumento del consumo contratado prepago, en lugar de seguir pagando una tarifa más alta por excesos de consumo. Luego, por otro lado, sistemas de protección solar, que son muy baratos, que son fáciles de instalar y que mejoran sensiblemente, sobre todo, los requerimientos de temperatura, de confort interior en el edificio. La sustitución parcial de los cerramientos y mejora de aislamiento. Sustitución de sistemas de aire acondicionado que allí, por las características de ese edificio en concreto, además eran obsoletos. Y se usan además de una manera continua, porque
obviamente en edificios de oficinas el trabajo se concentra normalmente en las horas, digamos, de mayor calor y también, por suerte, de mayor radiación solar. Sustitución progresiva de los equipos informáticos y ofimáticos por categorías, digamos, energéticas más eficientes, y la instalación de energía solar fotovoltaica en la cubierta, que es la tecnología un poco más recomendable en esa zona y por las características del edificio, para plantear un autoconsumo con posibilidad de acumulación. A este respecto, Cabo Verde tiene una pequeña ventaja, entre comillas, y es que como todo está muchas veces por regular, este tipo de cuestiones, digamos que caen más de la autonomía del propio promotor de un proyecto y puede decidir colocar, por ejemplo, una instalación de autoconsumo sin tener que pagar los famosos peajes que tenemos aquí actualmente, aunque en Canarias hay una cierta exención al tema del autoconsumo, ¿no? En el caso de Santa Cruz se ha basado en identificar una serie de instalaciones. En concreto hay 174 edificios municipales, lo cual ya da una visión de la envergadura también y de la importancia de capacidad de ejemplificación que tiene el propio Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el conjunto de la ciudadanía. 174 edificios, de los cuales es cierto que en 48 no habían posibilidades de desarrollar algún tipo de generación con renovables, porque o bien había zonas de sombreado demasiado importantes, o bien porque el uso concreto de ese edificio no permitía, o de esa instalación no permitía la instalación de renovables, ¿no? Pero aquí solo un pequeño ejemplo, ¿no?, de una parte de esos edificios, de los cuales, de esos 178, hay una parte también muy importante de edificios de uso, digamos, ciudadano, ¿no?, sobre todo instalaciones deportivas. Y se han generado una serie de fichas, ¿no?, que también están en el informe estratégico y que también están en el informe que ha desarrollado una de las empresas del clúster para la sociedad de desarrollo, en el cual cada edificio se evalúa en función de su potencial, ¿no? En este caso, que también lo citó el concejal, la sede administrativa de Ófora, ¿no?, que es un edificio bastante grande, que al mismo tiempo cuenta con una superficie, digamos, de cubierta plana interesante para el desarrollo especialmente de la solar fotovoltaica, ¿no? Ese edificio se desarrolló, digamos, un anteproyecto y, como se ha dicho, pues ya está en su fase, digamos, de explotación, ¿no? Aquí vemos un poco el área sombreada en verde, es la zona más o menos que se ha elegido, teniendo en cuenta que, como ven, hay una proyección de la sombra de los edificios del entorno, ¿no? Con lo cual ahí no se podría instalar, sí se podría, pero no tendría, digamos, la máxima repercusión la instalación solar fotovoltaica, porque en determinados momentos del día quedaría cubierta por la sombra, ¿no? Y una noticia de cuando al principio se lanzó este proyecto, con los representantes municipales anunciando la medida concreta que servirá sin duda para reducir los consumos del edificio, sobre todo consumos que vienen de una generación convencional con combustibles fósiles. Y bueno, y un poco ya para ir acabando, que también se ha citado el pacto de los alcaldes como un revulsivo, ¿no? Es decir, el tener unos objetivos municipales a la hora de marcarnos unas metas, unos objetivos finales, es importante, ¿no? Pero además el pacto de los alcaldes, de ser un compromiso particular de cada municipio, permite también medir, digamos, y comparar al ayuntamiento con otras ciudades. Y entonces eso también significa una forma de comprometerse y de competir sanamente y ir mejorando día a día en todo lo que significa reducir las emisiones de CO2, que, como vemos, pues está teniendo unas repercusiones importantes en el medio ambiente y la salud.